Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Estos Pegados en la Mañana. Bueno, y a esta hora tenemos con nosotros a uno de los precandidatos a Washington, el representante Enrique Quiquito Meléndez, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Quiquito, ¿cómo estás? Saludos a ti, Julio, a todos los que escuchan. Un placer estar contigo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana de endosos? Pues mira, como todo, ¿verdad? Ha sido una campaña interesante, bien activa, muchas actividades. Claro, durante la Navidad pues siempre se esperaba que bajara un poquito, bajó algo, pero no bajó tanto, así que estuvimos todo el tiempo en la calle, de verdad que sí. La realidad del caso es que ha sido bien interesante y estoy bien agradecido del cariño de la gente. Mire, ya recibió usted el endoso por lo que ha trascendido de Edwin Mundo, que no podemos olvidar que es el director de campaña encargado de la cosa electoral del gobernador. ¿Eso implica que el gobernador también le respalda? Yo no puedo decir eso, ¿verdad? El gobernador de Puerto Rico ha dicho que él se va a mantener al margen de esta controversia, de esta competencia, debo decir, para poder entonces evitar, ¿verdad?, que abanderarse y que el pueblo estadista pueda decidir libremente sin él tener que dar una dirección. Pero me parece, yo no tengo ningún problema con eso. Ese fue el compromiso desde el principio y, oye, yo agradezco muchísimo, de verdad, el respaldo de Edwin Mundo, que todo el mundo sabe que es una persona que ha sido bien exitosa, ¿verdad?, en las campañas políticas y obviamente en todo el proceso electoral, en las mesas, ¿verdad? Así que yo de verdad que agradezco muchísimo el respaldo del amigo Edwin Mundo. Mire, pero evidentemente cuando uno ve a un director de campaña, uno lo ve como una extensión del candidato. Uno no se imagina que un director de campaña vaya a tomar una determinación contraria a lo que piensa su jefe, ¿no? O sea, no sería descabellado pensar que el jefe de campaña va a endosar a alguien con quien no comulga el candidato. Bueno, yo te tengo que decir es que aquí el gobernador ha sido claro, ¿verdad? Y ha dicho que él no se va a banderizar en esta campaña, pero como te digo, yo tengo que reiterar el agradecimiento de Mundo, ¿verdad?, mi candidatura. Mundo es alguien que yo conozco hace mucho tiempo y creo que tiene una capacidad extraordinaria. Y oye, cuando la gente ve Edwin Mundo, la gente sabe que el mundo siempre apuesta al ganador. Y la realidad del caso es que lo digo, ¿verdad?, en una cosa, porque ciertamente en esta contienda vamos a prevalecer. Mire, por otra parte, otro de los endosos que se dio fue el de Ricardo Rosselló a su rival, a William Villafañe. ¿A usted le hubiese gustado tener el endoso de Rosselló? Pero la verdad del caso es que a mí me gustaría tener el endoso de todos los estadistas, de verdad que sí. Y yo espero, ¿verdad?, que eventualmente, una vez la primaria pase, pues todos los estadistas cierren fila, ¿verdad?, y endosen mi candidatura. Esa sería mi aspiración, que es lo que cualquier estadista, ¿verdad?, candidato a estadista debería aspirar. Así que yo voy a recibir y recibiría con mucha humildad el endoso de todos los estadistas una vez pase la primaria. De verdad. Se lo pregunto porque, claro, la figura de Rosselló es una figura polarizante. Y mientras es cierto que dentro del Partido Nuevo Progresista hay un sector que le sigue casi a ojos cerrados y que hace lo que él diga, por otra parte, y eso puede ser conveniente para una primaria, para una elección en donde se buscan los votos no solamente del propio partido, sino de la periferia, hay quien plantea que el endoso, el bautizo de una figura como Rosselló puede ser nociva. ¿Usted cómo lo ve? Mira, la verdad del caso es que desde el punto de vista de análisis político, el planteamiento que tú haces, pues hay gente que pues, evidentemente lo hace, pero la realidad del caso es que son procesos, ¿verdad? Y en una campaña política tú no empujas gente hacia afuera, tú no restas votos, tú buscas de alguna manera traer gente. Y en este caso, pues mira, el gobernador Ricardo Rosselló, obviamente es estadista, es PNP, que tuvo una situación particular, la tuvo, pero sigue siendo estadista, sigue siendo PNP, el pueblo estadista, ¿verdad? Hay una gran parte del sector del Partido Nuevo Progresista que obviamente que tiene un sentimiento muy particular, ¿verdad? Y muy profundo con el doctor Rosselló, y me parece a mí que, por mí te digo,
siempre va a tener un grupo de personas, y yo creo que siempre es importante el respaldo de un exgobernador, independientemente de cuál sea. Pero sí te puedo decir que eso, como tú bien mencionas, luego de la elección, pues eso yo estoy seguro que probablemente, ¿verdad?, hay gente que buscará la oposición política, si fuera el caso, ¿verdad?, pues, que va a buscar de alguna manera, no solamente en el caso del que apoyó ahora, si una vez yo prevalezca y obviamente ese endoso de alguna manera gravite hacia mi candidatura, evidentemente lo van a usar para atacar a uno, pero la realidad del caso es que yo voy a tener el endoso de todos los estadistas y yo aspiro, ¿verdad?, y como todo buen PNP y candidato del PNP aspira a tener el respaldo de todos los estadistas, no de uno específico, sino de todos. Ese endoso tiene el poder, el de Ricardo Rosselló, de hacer ganar a alguien en una primaria. Es decir, Ricardo Rosselló endosa a Villafañe, Villafañe gana la primaria, ¿o no funciona así? Eso no necesariamente funciona así, porque los endosos son una persona, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que, yo te digo, de la misma forma, los endosos, los que me han endosado a mí, pues, obviamente, tampoco puedo decir que son ¿cómo se llama, verdad? Los míos sí, los del no. La realidad del caso es que un endoso es una persona, y uno tiene que hacer el trabajo para ganárselos a todos. Y yo te garantizo que yo estoy haciendo el ejercicio para poder ganarme a todos los PNP, no a uno solamente o a otros o a una persona específica, sino a todos los estadistas. Yo creo que aquí lo importante es, en la medida en que podamos trascender y llegar a la mayor cantidad de PNP y estadistas, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, no deberíamos tener ningún problema en la primaria. Mire, Ricardo Rosselló es una figura política, ¿cómo es que dicen por ahí?, presentable en sociedad. Mira, la verdad del caso es que él es un buen PNP, él es una persona que tuvo, ¿verdad?, una situación particular, pero ya eso está adjudicado por el pueblo, y yo no voy a entrar aquí, ¿verdad?, a establecer si él debe estar o no debe estar haciendo algo, porque eso, yo creo en la libertad, y la gente tiene plena libertad para hacer lo que quiera hacer. Así que me parece a mí que lo importante es que, qué bueno, ¿verdad?, que él está participando de los procesos, y oye, como cualquier ciudadano tiene perfectísimo derecho de hacer las opiniones que él entienda que tiene que hacer. Y es una figura que, por ejemplo, a usted le encantaría que esté con usted. Mira, la verdad del caso es que, como te dije hace unos minutos, después de la primaria, cuando yo prevalezca, yo estoy seguro que voy a recibir el endoso de todos los progresistas, no de uno en específico, de todos. ¿Cómo no? Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Cuídese. Sabe que siempre es un placer. Gregory González, el alcalde del municipio de Peñuelas, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Julio. Muchas felicidades a ti, al pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. Bueno, alcalde, ya son 5, ¿no? ¿Me equivoco? 5 años. 4 años. 4 años realmente, aunque parece, ¿verdad? La verdad parece es que, más. Que parece más, pero sí, ya son 4 años de aquel fatídico día donde nos levantamos lamentablemente por un fuerte sacudión en todos los hogares. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo estamos a 4 años? ¿Ha habido avances? ¿Dónde estamos parados? Cuéntenos, alcalde. Bueno, yo creo que lo que hemos visto precisamente en los medios de comunicación en los pasados días de distintas figuras del gobierno central hablando sobre esto, nos da una mejor perspectiva y nos dice que básicamente no se ha avanzado mucho, ¿verdad? No se ha hecho mucho. El propio ingeniero Manuel Lavoy pues ha hablado del proceso de desembolso de los fondos federales para los proyectos de reconstrucción y ayuda para los ciudadanos, y pues el propio, ¿verdad?, Cortés ha establecido que ha sido un proceso muy lento, que pues a eso se le suma también los procesos de recuperación del huracán María, por lo que podríamos catalogar que lamentablemente este proceso ha sido casi como un suero de brea. Como un suero de brea. ¿Y ese suero de brea qué tiene como saldo, alcalde? O sea, porque supongo que tampoco es que estamos como el día después del terremoto, ¿verdad? Pero ¿cómo está la cosa? ¿Ya se demolieron las casas afectadas? ¿Ya comenzó la reconstrucción? ¿Ya se terminaron las escuelas? ¿Cómo va la cosa? En verdad, en los municipios afectados sí se ha dado paso al proceso de demolición de las estructuras. En este transcurso también han salido a reducir otros problemas y otras situaciones que tienen los ciudadanos. En el caso de Peñuelas, la mayor parte de las estructuras que fueron afectadas fueron residencias privadas. Cuando hicimos el ejercicio de evaluar, ¿verdad?,
la documentación y todo lo demás para seguir las exigencias y los mandatos tanto del COR 3 del gobierno central y del gobierno federal, pues encontramos también que hay gran parte de la población que no cuenta con títulos de propiedad o documentaciones relacionadas a sus propiedades, lo que también esto vuelve aún más lento el proceso de demolición de estructuras, ¿verdad? Y de residencias y demás. No obstante, nosotros, los alcaldes de esta zona, pues no nos quedamos de brazos cruzados, ¿verdad? Recibimos una asignación por parte del gobierno federal, específicamente del Departamento de Vivienda Federal. Creamos un consorcio y a través de ese consorcio pues también brindamos otro tipo de ayuda para ciudadanos que por alguna razón no cualifiquen para las ayudas que ha brindado FEMA o el Estado. Así que gran parte de que esto esté corriendo, gran parte de que se mueva la rueda, recae también sobre el trabajo que hemos hecho los alcaldes, independientemente de líneas partidistas y demás, ¿verdad? Tuvimos la capacidad de unirnos, crear un consorcio y poder brindar otro tipo de ayuda a la gente. Claro, ¿se le da alguna fecha exacta, alcalde, verdad? Porque, como decíamos, han pasado 4 años. Usted habla del tema de los títulos de propiedad, pero estábamos bajo el entendido que tras el trabajo realizado después del huracán María, sobre todo tras organizaciones no gubernamentales de base legal, se había superado con FEMA ese asunto, ¿verdad? Y se había entendido que aunque no se tuviera un título de propiedad, no se podía negar la ayuda. Usted me dice que sigue siendo un problema. Es así. Así sigue siendo un problema, no solamente para las ayudas del gobierno federal, sino también para las ayudas del gobierno central. No obstante, hay otras alternativas que también provee tanto el gobierno federal como los gobiernos municipales para asistir en el proceso de la documentación para los títulos de propiedad. O también hay otros programas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en el municipio de Peñuelas, pues a través de equipos nuestros municipales y demás, pues entonces brindamos otro tipo de ayuda a la ciudadanía. Hay otra parte que es el proceso de la burocracia que tiene, ¿verdad? Y que le añade el COR 3, que es algo que siempre hemos advertido y es que es algo que siempre hemos criticado, y es que técnicamente un proyecto de recuperación pasa una doble evaluación, pasa primero el sedazo de FEMA y luego técnicamente vuelve a ocurrir lo mismo para el COR 3. Y esto dilata aún más los procesos de recuperación. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestra pista atlética, que es el proyecto, yo diría el proyecto más costoso de recuperación que tiene Peñuelas, en relacionado a los terremotos, porque lo utilizamos como superrefugio. Ya se sometió toda la documentación al COR 3 y demás. Ya habíamos recibido una aprobación de FEMA, ahora estamos en espera de que el COR 3 entonces apruebe para poder dar paso a la subasta de construcción. Así que yo aprovecho para hacer un llamado al COR 3 a agilizar los procesos, a agilizar el trámite y a eliminar la burocracia. Mire, ¿y las escuelas del sur y las escuelas de su municipio ya están ready o seguimos con escuelas provisionales? Bueno, nosotros tenemos una escuela modular, que es la Escuela Superior José Faber Bauzá. Aún la escuela original, ¿verdad? La estructura original no se ha comenzado a reparar, está técnicamente igual que cuando ocurrió hace 4 años. Eso es así. ¿Pero por qué? Bueno, el Departamento de Educación, ¿verdad?, nos dice varias cosas, entre ellas que no se consiguen contratistas, que han tirado la subasta varias veces y demás. La realidad es que no estamos muy claros sobre ello, pero sabemos también de que hay otras problemáticas, como la escuela Jorge Lucas Pérez Valdivieso, que tiene unas estructuras en el medio que necesitan ser impactadas, y lo que se hizo fue básicamente que se cercaron esas estructuras, y aunque se ve que las columnas están rotas, que le faltan pedazos a los edificios y demás, pues solamente está cercada la estructura y los estudiantes están yendo a ese plantel. Una situación similar en la escuela Daniel Webster, más reciente con el movimiento telúrico que hubo hace algunos meses atrás. La escuela Ramón Pérez Purcell en el barrio de Santo Domingo sufrió daños y hubo que reubicar a esa escuela en una escuela que estuvo cerrada, ¿verdad?, y que se utilizó por la escuela superior. Así que todavía continuamos con una problemática latente en los planteles escolares. ¿Y hay alguna fecha para la reapertura de las escuelas o esto sigue así en el limbo? No, la verdad es que no nos han dicho, ¿verdad?, tampoco de fechas exactas de cuándo se van a estar realizando esos trabajos para corregir las situaciones en estas escuelas o cuándo inician los trabajos de
reconstrucción en la escuela superior, que es la que está totalmente cerrada, así que no hay un panorama muy claro todavía. Claro, porque uno puede entender pues que hay unos retrasos y demás, pero como en todo calendario de trabajo, hay unos retrasos, perfecto, pero tiene que haber una proyección de comienzo y finalización de los trabajos. Por supuesto, y eso, y ya nosotros, por ejemplo, nosotros rehabilitamos una escuela, ¿verdad? Cuando digo nosotros, el municipio, llegamos a un acuerdo con el Departamento de Educación, pusimos el personal, recibimos los fondos y corregimos esa escuela para poder recibir a los estudiantes, que estamos dispuestos también en el municipio a realizar lo propio y poder colaborar en el proceso de recuperación de los planteles. Es que resulta como increíble, ¿verdad? Porque pasan los años y cada vez que inicia el semestre conversamos con usted y otros alcaldes y es el mismo panorama. No sabemos cuándo, hay unos retrasos. Pues chévere, hay unos retrasos, pero tiene que haber alguna fecha, ¿no? Para o sea, si hay un proyecto que se está gerenciando, tiene que tener costos, fecha de comienzo, fecha de finalización, etcétera. En este caso parecería que no. Le agradezco, alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana y vamos a ver si en el próximo semestre conversamos y hay finalización de proyectos o cuando menos fechas para que esos proyectos finalicen. Confiamos en Dios que así sea. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, señores, a esta hora cambiamos el escenario para hablar ya no de los terremotos del sur, sino con el presidente del Partido Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, a que le damos los buenos días. Saludos, don César. Saludos, Julio. Saludos a ti y a todo tu público. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, decía que no vamos a hablar de los terremotos, pero aprovecho para preguntarle a usted qué le parece, ¿verdad? Como líder de una colectividad, este escenario que vemos todos los años, como que no hay ningún avance con eso de los terremotos, ¿no? Los alcaldes año tras año no saben cuándo comienza la construcción de las escuelas, cuándo demuelen las casas afectadas, cuándo inicia la construcción, cuándo se acaba. Es como el limbo eterno. No es el limbo eterno, es la ineptitud eterna. Es la falta de prioridades de los gobiernos. Para nosotros, prioridad debería ser nuestra niñez y desde ese punto de vista la educación es fundamental, su seguridad es fundamental, su salud es fundamental. Si nosotros queremos tener desarrollo económico, necesitamos una infraestructura adecuada. Está el dinero marcado para eso, pero parece ser que no hay voluntad política para trabajar para que eso se logre. Y es interesante porque tú le hiciste una pregunta. ¿Qué fecha? ¿Cuándo comienza? ¿Cuál va a ser el proceso? Y eso es lo que el señor gobernador tiene que preguntarle a Cortés. Sí, bueno, porque la verdad es que, doctor, o sea, si uno tiene un proyecto del que sea, cuando se gerencia un proyecto, pues hay estimado de costos, tiempo de duración, si hay retrasos, de cuánto es el retraso, cuándo comienza, cuándo termina, y aquí, por lo menos los alcaldes no tienen idea de ninguno de estos elementos. No, y por eso es que no te lo dice, porque si tuviese algo en concreto en la mano, te lo hubiese dicho. Y aquí te voy a dar un ejemplo. El famoso hospital de Vieques. Sí. Primero, que con rehabilitar las facilidades anteriores hubiese sido apropiado, porque tú no necesitas montar un hospital allí en Vieques. Tú lo que necesitas es montar una facilidad que dé unos servicios de emergencia con un sistema de transportación que sea apropiado. Para transportar, ¿no? Sí, correcto. Entonces tú tienes, o se está construyendo un hospital, oye, que casualmente va a estar funcionando supuestamente para finales del 2024. Como para noviembre, por ahí, como para noviembre. Sí. Y tú sabes ¿Qué que, cosas, que no hay suficiente personal, porque aún en los hospitales que tenemos ya funcionales, como dicen, en la Isla Grande, tenemos problemas de personal, tenemos problemas de presupuesto, tenemos unos problemas serios para brindar los servicios. ¿Y tú crees que va a haber personal para habilitar un hospital en Vieques? Y de momento uno se pregunta cuáles son los criterios que se usan para tomar decisiones y si realmente lo que está
en vista es el beneficio de la ciudadanía, ¿verdad?, de Vieques, o si realmente esto es otro balón político como siempre ha sido. Así que sí, tú vas a ver en este año muchas promesas del dinero que supuestamente está marcado y que ahora se va a utilizar, pero realmente esto va a ser otra versión más de lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, dicho eso, don César, ¿cómo va la cosa al interior del proyecto Dignidad, verdad, de cara a este año que ya formalmente es el año electoral? Le pregunto porque don Javier Jiménez nos había dicho cuando hizo su ingreso al partido que había muchos asuntos que atender, sobre todo de organización política, entendiendo que el partido es un partido nuevo, ¿verdad? Y que hay muchas estructuras que estaban pendientes de creación. Bueno, te puedo decir que para el 2020 nosotros no teníamos un comité municipal organizado, ya tenemos 64. Para el 2020 nosotros presentamos como 24 o 25 candidatos. Ya tenemos en candidaturas ya radicadas a la Comisión Estatal de Elecciones 43 alcaldes y posibles 3 alcaldes más. Ya tenemos 29 candidatos a representantes por distrito, 14 candidatos al Senado por distrito y sobre 300 legisladores municipales. Así que estamos hablando de sobre 400 candidatos, posiblemente se lleguen algunos más porque todavía estamos en un periodo para subsanar algunas de las candidaturas. Así que logramos nuestra meta, vamos a seguir trabajando para lograr los otros 14 comités municipales que nos quedan, así que vamos a hacer un trabajo político en todo Puerto Rico. Créeme, el crecimiento del Proyecto Dignidad ha sido exponencial. Anoche yo estaba en Maricao con el candidato a alcalde Ferdinand Pérez. Hicimos una caravana junto con Javier Jiménez por todo el municipio y la recepción fue excelente, o sea, con mucha alegría, con mucha esperanza. Y se está haciendo el trabajo, estamos caminando a Puerto Rico. Mire, y todos los partidos evidentemente se crean con la intención de ganar. En esta elección, en este ciclo electoral, ¿usted ve eso como una posibilidad? Que que Proyecto de Unidad gane, que tenga una victoria. Yo veo eso como una posibilidad por muchas razones. Primero, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de gente que se ha abstenido en las últimas elecciones porque no se sienten representados por los partidos políticos. Yo creo que mucha de esa gente va a ver en Proyecto de Unidad esa posibilidad. Segundo, ha habido un desgaste enorme, tanto en el PNP como en el PPD, y el junte no convence. Así que sí, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer una buena manifestación en Cámara, en Senado, en algunas alcaldías, y la gobernación es una posibilidad. Y la gobernación. Este asunto, de hecho, no he hablado con usted sobre el tema y aprovecho para preguntarle, este asunto de Danora Enríquez, ¿es un tema que usted cree que pueda afectar las posibilidades del partido? El hecho de que una figura de las que más votos sacó por la colectividad en el pasado proceso se vaya y trate de tener una candidatura independiente. ¿Puede llevarse votos del partido? Bueno, siempre podrá llevarse algunos votos, pero yo creo que ella no tiene ninguna oportunidad para esto. Sí te puedo decir que ya ella no es un problema para nosotros como partido, ya renunció voluntariamente. Sí, siempre habrán argumentos no solamente de ella, sino de otros diferentes candidatos, pero yo creo que la gente en Puerto Rico se ha dado cuenta que para tú lograr realmente un cambio en el gobierno, tú necesitas un cuerpo, tú necesitas un partido, y que realmente las candidaturas independientes logran muy poco. Pero nada, todavía está por verse cuál va a ser realmente. ¿Y Adanora se desafilió electoral formalmente del partido, don César? ¿Ella se desafilió formalmente del partido? Sí, ella se desafilió formalmente del partido. Ella no solamente renunció a la candidatura, ella también se desafilió formalmente del partido. Después de esta controversia, si bien un sector del país pues ha visto con buenos ojos las actuaciones del organismo central del partido, hay otro sector que ha visto esto, como es lógico, siempre hay, ¿verdad?, dos caras de la moneda, como un asunto nocivo para la colectividad y que le acerca a las controversias históricas de los partidos tradicionales.
es un poco la misma cosa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted ante esto? Pues tú lo has dicho. No importa lo que tú hagas, siempre hay gente que está a favor, siempre hay gente que está en contra. La estrategia de rojos y azules va a hacer que nosotros somos iguales que ellos. Y no lo son. Julio, las controversias son inevitables, los conflictos son inevitables en todos los organismos humanos. El problema no son los conflictos, es cómo se manejan. Aquí se ha ¿Y hablado, cómo usted lo ve, don César? ¿Usted cree que se manejó adecuadamente? Bueno, imagínate, ¿O hay a cosas ella que aprender, digamos? se le cualificó como candidata a la gobernación, iba a ir a unas primarias en un proceso para el cual ella participó. Así que se le dieron todas las oportunidades que teníamos disponibles. Si ella hubiese entendido que tenía la oportunidad de ganar, hubiese ido a las primarias. Si hubiese entendido que tenía las oportunidades de ganar en el aspecto legal, hubiese ido a corte y no lo hizo. Pero en este momento, Julio, ya mi preocupación no es ella, mi preocupación es llegar al pueblo de Puerto Rico para que sepan que hay otra alternativa diferente a las alternativas tradicionales. Sí. En este momento mi trabajo es capacitar a nuestros candidatos para que conozcan los asuntos y los puedan defender apropiadamente. Ese es mi trabajo en este momento. Y se lo pregunto, César, porque, por ejemplo, el comisionado electoral del partido pues dijo pues que Adán Ora no había hecho nada, que no estaba en el partido, que no había aportado nada. De hecho, Joan Rodríguez Bebe reaccionó a esto y dijo que no coincidía con el tono y que ella sí entendía que había sido una figura valiosa para el partido y que sí había hecho mucho por la colectividad, ¿verdad? Que el tono, ella no coincidía con las expresiones. Bueno, yo te puedo hablar de un análisis. En las pasadas elecciones fuimos 6 candidatos a la gobernación, todos conocidos. Eliezer no tenía candidato a la comisaría residente. Hubo 5 candidatos a la comisaría residente, 3 desconocidos. Uno era Jennifer González y el otro era Aníbal Acevedo Vilá, que obviamente era un candidato desgastado. La contienda no tenía el mismo peso a la gobernación que a la comisaría residente. Es interesante. Se dice que ella sacó 8,000 votos más que yo, sin embargo no se dice que Jennifer sacó 85,000 votos más que Pierluisi, pero no se usa ese argumento para decir que ella debe ser la candidata a la gobernación, ni tan siquiera ella misma lo utiliza, porque para que tengas una idea, en unas elecciones el candidato del PIB a la comisaría residente sacó más votos que Rubén Berrío. Nadie se acuerda de ese candidato, todo el mundo sabe la importancia de Rubén Berrío. Así que lo que haya hecho ella en el pasado, está en el pasado. Lo que tenía que haber hecho para adelantar las posibilidades de Proyecto Dignidad para ganar las próximas elecciones, pues eso es materia de opinión. Pero vuelvo y te digo, ¿cómo no? Ya Adán Ora para nosotros es una noticia de ayer. ¿Cómo nosotros no? Don César, proyectándonos al futuro con la gente que ha dicho, heme aquí, yo quiero trabajar con ustedes y quiero asumir responsabilidades como grupo. Y para nosotros eso es lo importante en este momento. ¿Cómo no? Y créeme, las próximas elecciones, Puerto Rico va a haber un cambio. ¿Cómo no? Don César, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Claro que sí. Buen día a todos. Saludos. Y a esta hora le damos la bienvenida a la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, Julio. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y usted cómo va? ¿Cómo ha estado en este fin de semana de Reyes? Pues trabajando, porque llevamos, ¿verdad? Me imagino. Hay mucha gente que está, ¿verdad? Todavía. Yo he tenido que intercalar la festividad con estar en los procesos de reinicio de año escolar. Así que ayer estuvimos reunidos los regionales en la tarde, viendo y un poco dialogando, ¿verdad?, sobre cada situación, escuelas que nos pueden traer alguna situación que nosotros quizás no podemos controlar, como nos pasó en el área oeste. Hay una situación de agua en Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo.
Así que nosotros tenemos que estar monitoreando, porque hoy recibo a los maestros y a los directores. No obstante, el miércoles a los estudiantes, y pues tendría que cambiar la estrategia si continúa o persiste, ¿verdad? La situación de no tener agua, o si no, la escuela no tiene cisterna. Entonces, que esas son cositas que no las teníamos, ¿verdad? Surgen y son dinámicas muy cotidianas, que aunque la gente puede pensar, pero sí pasa en las escuelas, y nosotros podemos responder hacia ellas. Claro. Bueno, estuvimos hablando hace un rato con el alcalde de Peñuelas sobre la situación del sur, secretaria, y este es un tema pendiente que de hecho usted hereda de secretarios anteriores, pero que para los alcaldes es bastante, yo diría que es frustrante, ¿verdad? Porque lo que ellos plantean es que ya van 4 años, pero que no se les dice ni cuándo comienza, ni cuándo termina. O sea, como que no hay una proyección específica de la restauración de las escuelas afectadas, por no hablar de la parte de las viviendas, que a usted no le toca, ¿verdad? Pero en el caso de las escuelas, ¿cuál es su respuesta ante esto? Recordando, para ser justos, que este es un tema que se hereda desde hace ya un par de secretarios. Sí, primero quiero plantear que sí, es un reto la infraestructura, y más en esa área. No obstante, sí quiero recalcar que los estudiantes están siendo atendidos. Ahí tenemos los módulos, ¿verdad? En esa área, en la zona sur, tenemos los módulos que, aunque se le llaman de transición, no sé si has tenido la oportunidad de ir a ver esos módulos. En el de Peñuelas estuve. Perdóname, el de Guayanilla, sí, Guayanilla. Peñuelas. Sí, está, y volvamos, tenemos 6, así que son, yo te diría, muchos están hasta mejor que en cuanto a la logística y a la infraestructura de algunas escuelas. Así que los estudiantes están siendo atendidos, y eso es importante llevar ese mensaje. Cuando yo llegué, habían todavía escuelas interlocking, habían escuelas virtuales. Parte de lo que cuando llegué fuertemente con el regional, Roberto se empezó a trabajar, Roberto Rodríguez se empezó a trabajar para eliminar ese interlocking. Sí tuvimos, un área que está en movimiento, tuvimos, ¿verdad?, algunas escuelas, y ahí se pudo habilitar inmediatamente otras escuelas. Pero los alcaldes lo saben, porque estamos teniendo el reto no tan solo en las escuelas, lo estamos teniendo en todas las infraestructuras, porque son las mismas compañías. Yo hace poco subasta, y me llevan lo que ellos le llaman, los ingenieros me dicen, Yanira, esta subasta me llegó desierta es que nadie entró a competir a la subasta. Así que tenemos que si hay un problema, y disculpe, secretaria, para detenernos ahí brevemente, están enfrentando problemas con las subastas, no hay quien haga los proyectos. Volvemos, es que tenemos muchos proyectos. Correcto, y hay un problema con la subasta. Hay problemas de que nos lleguen los contratistas, y igual cuando yo me siento a hablar con los alcaldes, ellos mismos me lo dicen. O sea, empezamos a hablar y me dicen, no, a mí me pasa para esta obra, sí, que todavía no tengo. Sí. O sea, y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque este es un asunto, disculpa que le interrumpa, secretaria, que se veía venir, porque en el pasado ya los alcaldes y personas del sector de la construcción habían dicho que íbamos a llegar al punto en el que íbamos a tener dinero para construir, pero no tendríamos mano de obra. Estamos en ese punto. Hay problemas para poder impulsar los proyectos aún teniendo el dinero. Volvemos, yo no soy experta. Pero su experiencia, ¿verdad?, con el departamento. Por mi experiencia te tengo que decir que hay una combinación, y es como todo. Una vez tenemos tantos proyectos que cuando empecemos a salir de los proyectos, o se puede salir del proyecto, pues se pone, ¿verdad?, vamos a tener más flujo de los trabajos que se puedan hacer. Claro. Pero volvemos, están siendo atendidas. Igual me pasa con las columnas cortas. Yo tengo escuelas que hasta que yo no trabaje un proyecto de columnas cortas no puedo empezar la segunda fase del proyecto. Así que, ¿verdad?, los proyectos tienen su cronología, tienen sus líneas de tiempo, así que yo sí tengo que decirte, porque, que no se da en el tiempo que nosotros queramos, pues, de igual para mí también es frustrante. Yo quisiera que pasaran las cosas más rápido, pero por otra parte le he pedido al equipo de trabajo mucho cuidado con ajorar y que me hagan cosas que no estén bien hechas. Prefiero tardarme un poquito
tardarme un poquito y que se hagan, ¿verdad? Si se va a pintar la escuela, que se pinte bien. Si se van a hacer los trabajos de columnas cortas, que se hagan bien. El Pero sellado entonces, secretaria, de techo. sobre el tema de ese asunto de los contratistas, sí es un problema en esta etapa. O sea, podemos decir que los retrasos, Es una gran parte de los retrasos... es una situación. Sí, Claro, es ¿y una hay alguna- situación que tenemos. ¿Y hay alguna opción para atenderlo o simplemente, por lo que dicta el mercado, hay que esperar a que los contratistas estén disponibles? Bueno, se están buscando alternativas, me consta, ¿verdad? Que hay unas iniciativas que, ¿verdad? No las voy a decir ahora porque están como en ese proceso de ver si se pueden concretizar, Seguro. pero sé que se están buscando alternativas para atender la situación de la construcción. Pero te lo digo, yo todas las semanas repaso, oye, ¿qué subastas ya fueron? ¿Cuántas ya fueron adjudicadas? ¿Cuántas tenemos? Y volvemos, son subastas millonarias que volvemos, acuérdate que hay unos issues aquí de fianza, de los contratistas, o sea, aquí es bien complejo y pues ellos necesitan terminar, además de la mano de obra diestra. O sea, por eso te digo que yo sé que se están buscando alternativas, me consta que Muy eso bien. está pasando para poder tenerla. ¿Usted tiene idea, secretaria? Usted dice que está constantemente detrás de los números, cuál empezó, cuál no, cómo van las cosas. ¿Cuántos proyectos del departamento están detenidos o retrasados como consecuencia del problema de contratistas? Bueno, los más grandes ya salió, ya estamos para anunciar próximamente, porque es que hay diferentes tipos de proyectos y yo esa es mi manera yo de catalogarlo, porque los de columna corta, esos están saliendo porque esos son más específicos y esos ya la línea de tiempo está para finalizar en diciembre del 2024. O sea, ya ahí estamos en la fase de las escuelas más grandes, las que tienen sobre, ¿verdad?, 200 columnas. Así que ahora me entran 166 escuelas que vamos a estar en este semestre. 166 escuelas, ¿para qué tipo de proyectos, secretaria? Para columnas cortas. Para columnas cortas. ¿Esas están pendientes y ya tienen contratistas o están pendientes de encontrar contratistas? ya esas te digo, ya esas estamos en proceso. Debe de estar llegando un contratista de aquí a las próximas semanas como tal. Muy bien. Pero de esa me depende, Julio, porque de esa, una vez termine columna, empieza la pintar, ¿verdad? Perdón, Claro. en algunas tengo techo, que, ¿verdad?, los arreglos de techo, de filtración, y después pintar. Así que eso, pues nos cogen, y siempre doy el ejemplo de la escuela de mi hijo. La escuela de mi hijo, que es en Bayamón. Es una escuela grande, y no se han hecho los trabajos de columna. Entran ahora a hacer los trabajos de columna, después filtración y después pintura. Así Mire, que, secretaria, ¿verdad? por otra parte, preguntarle sobre, porque tengo entendido que el viernes están citados los padres para recoger notas, ¿no? Así es la cosa. Sí, y los necesito, ¿verdad? Le estoy pidiendo a todos los medios que por favor me ayuden a llevar este mensaje. El 12 estamos esperando a papá, mamá, a los encargados, encargadas de este estudiante en las escuelas para el informe de progreso académico. Es el segundo. Tenemos como meta aumentar un 10% de participación de papá, mamá o encargado versus, ¿verdad?, el primer informe tuvimos un 73%. Así que hemos ideado una estrategia toda esta semana de comunicación, mensajes a los papás, así que por eso le pido a los medios, cuestión de que me llegue papá y mamá. Es importante porque ya es el segundo informe y ya en este segundo informe ya podemos ver patrones. Cuando digo patrones, si hay una clase que está muy flojito, ¿verdad?, que no nos está saliendo bien y necesita más apoyo, poder brindarle ese apoyo a ese estudiante, pero necesitamos a papá y a mamá o el encargado para que le dé continuidad en la casa. Si no está en las tutorías de RAE, que pues me lo matriculen en las tutorías para que, ¿verdad?, hacer ese compromiso, que me los dejen en las tutorías para poder apoyar a este estudiante a que esté mejor en su aprovechamiento académico. Perfecto. Bueno, secretaria, gracias por estar con nosotros y éxito en este nuevo semestre escolar. Gracias, Julio. Buen día a todos. Nos acompaña el coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. Buenos días. Julio, buenos días a los amigos que nos escuchan. Saludos a todos, esperando que se encuentren bien. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, varias cosas, comenzando, coronel, con un asunto que se ha vuelto viral y que ha provocado montones de reacciones en las redes sociales, y es
este concierto que dio el exponente de música urbana Anuel en un residencial público, pues que parece que tuvo múltiples incidentes relacionados, pero que parecería que pasó por debajo del radar. ¿Qué pasó allí? ¿Ustedes saben si hubo algún incidente, si se pidió permiso, si contaron con la policía? Mira, Julio, definitivamente, y el señor comisionado Coronel Antonio López se pronunció durante el día de ayer, no hubo ninguna coordinación con la policía, no hubo coordinación de ninguna índole. No obstante, nosotros siempre estamos dispuestos a ofrecer el servicio a la ciudadanía, y con parte de eso el señor comisionado ordenó que se preparara un plan de trabajo para brindar seguridad en las inmediaciones del lugar donde se va a llevar a cabo este concierto. Con motivo ¿Y esto de esto, no se coordinó? ¿Con la policía no se coordinó? Ajá, dígame, sí. Hoy, en horas de la madrugada, como a eso de las 3:30, los compañeros de la División de Inteligencia Criminal de San Juan llevaron a cabo una intervención en lo que se conoce como Monte Carlos, en las inmediaciones de Monte Atillo, arrestando 5 individuos, ocupándoles 2 pistolas y 1 rifle. Estos se transportaban en un vehículo Toyota Tacoma y fueron puestos bajo custodia. Están los compañeros haciendo el proceso de rigor en estos casos. ¿Y esto está relacionado al evento del que hablábamos? Mira, esa es la información que tenemos, que eran personas que participaban de este evento, ¿verdad? Eso está por corroborarse de acuerdo a la evidencia que logren levantar los compañeros de inteligencia. No obstante, el evento fue en las inmediaciones de allí, y no descartamos que hayan, ¿verdad?, estado participando de este evento que se llevó a cabo en Monte Atillo. Para que este tipo de eventos se lleve a cabo, coronel, además de coordinar con la policía, uno supone que tendrían que coordinarse con los administradores del residencial, si es que es un administrador privado, si no con vivienda pública. Que usted sepa, administrador o vivienda pública dieron permisos, estaban al tanto de la situación, o esto tampoco fue considerado por los organismos rectores de estos residenciales. Pues mira, Julio, tratándose de una actividad privada, ¿verdad?, y de ordinario, cuando hay este tipo de concierto, actividad, se hace alguna coordinación con la policía, obviamente porque se afecta el tránsito, se afecta, ¿verdad?, a los residentes de allí, y a nosotros nos enteramos por las redes sociales, y obviamente algún acercamiento hicieron colegas tuyos, ¿verdad?, periodistas, cuestionando si se había hecho algún tipo de coordinación con la policía, y la respuesta fue que no. Nosotros nos enteramos como ustedes, a través, ¿verdad?, de llamadas que hicieron algunos medios y obviamente a través de las redes sociales. No hubo ningún tipo de coordinación con nosotros. Y obviamente uno pensaría, don Pedro, que tampoco lo hubo con vivienda pública, porque vivienda pública lo lógico es que les avisaría a ustedes. Entendemos que ese sería, ¿verdad? Y si ellos tienen algún reparo en que se lleve a cabo la actividad, deben ir al tribunal, conseguir una orden, y nosotros obviamente vamos a hacer cumplir esa orden del tribunal si existiera, ¿verdad? Pero en este caso en particular, de la información que tenemos es que no hubo ningún tipo de coordinación, y obviamente, como te señalé, nosotros nos enteramos a través de las redes sociales y por algunos cuestionamientos de los medios. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a esto. Sería interesante escuchar a vivienda pública o al administrador privado de residencial. Por otra parte, hubo un hit and run frente a Llorén Torres, ¿cierto, don Pedro? Correcto. Durante el fin de semana tuvimos 2 incidentes fatales, ¿verdad? 2 accidentes fatales, uno en jurisdicción de Yauco, en la carretera número 2, donde lamentablemente un joven perdió la vida, ¿verdad?, ser impactado por un vehículo. En ese caso, la persona se mantuvo en el lugar. No obstante, en el que te acabas de señalar, que eso ocurrió en horas tarde de la noche de ayer, la persona no se detuvo. No obstante, tenemos los compañeros de patrulla de carretera y obviamente entra la división de homicidios a la persona que provocó el accidente a abandonar la escena. Se activa la división de homicidios y ya tenemos un testigo. Se levantó una evidencia en la escena que entendemos nos va a permitir identificar al conductor que no se detuvo en esta escena y le causó la muerte a este motociclista. También se reportó un asesinato en el área de Humacao. ¿Qué se sabe sobre esto, coronel? Pues mira, tenemos 4 asesinatos durante el fin de semana, comenzando con el viernes a las 12:26 de la madrugada. Fue localizado un cadáver en el baúl de un vehículo Toyota Venza en la marginal de la Kennedy. Tenemos igualmente uno en Gurabo, que ocurrió el viernes a eso de las 11:50 de la noche, en el estacionamiento del bar del Deportivo en el barrio Aguas de Gurabo. En este caso, Julio, tenemos bastante información, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando durante el día una serie de informaciones que hemos estado recibiendo y que entendemos que nos van a permitir dar con el responsable de este incidente. ¿En Juana Díaz también? Sí, en Juana Díaz tenemos uno el sábado a las 12:50 de la madrugada. Ahí tenemos una persona detenida. En horas de la mañana los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce van a estar
llevando la evidencia y obviamente al arrestado ante la consideración de la fiscal o del fiscal que investigue para determinar si cargos algunos se radican contra alguien. En este incidente igualmente resultó herido un policía municipal de Ponce que se encontraba participando de unas actividades allí en el pueblo de Juanadía. La información que tengo es que recibe tratamiento médico y su condición es estable. Y Mire, en el caso de Juncos, que ocurrió a las 10:47 del sábado igualmente, esta es una persona que se transportaba en un vehículo Canam, modelo Maverick, en jurisdicción lo que se conoce como Jardines de Valenciano en Junco, donde lamentablemente resultó muerto el señor Roberto García y su señora esposa, doña María del Carmen Flores, resultó con unas heridas de bala, pero se encuentra en condición estable. También hay un informe de un calcinado, ¿verdad?, en el municipio de Florida. Esa es una información que está bajando ahora en horas de la mañana, ¿verdad? Que no tengo mucho detalle, pero sí, es la jurisdicción del área policíaca de Arecibo en la municipalidad de Florida. Bueno, vamos viendo que un incidente que ocurrió en horas de la madrugada también, que a eso de las 1:30 en Punta Santiago, en Humacao, donde un caballero resultó fue asesinado mediante el uso de un arma blanca. En ese caso estamos desarrollando también la investigación que está iniciándose en horas de la madrugada. ¿Cómo no? Bueno, le agradezco el tiempo y le doy las gracias por estar con nosotros y bueno, ver en qué para esta investigación relacionada al incidente allí en Monteatillo, ¿verdad? Y estas 5 personas, fueron 5 personas las detenidas, ¿no? 5 personas las detenidas, que se alega de la información que tienen los compañeros de inteligencia criminal de San Juan, que pertenece a una organización que se conoce como la FARC, que tiene sus bases ahí en Cantera. Esa es la información que tenemos. De hecho, hay uno identificado por un apodo que durante la mañana los compañeros van a estar desarrollando la investigación, ¿verdad?, para determinar si efectivamente la información que poseemos es la correcta. ¿Y lo de la FARC que estaban metidos en el concierto, Daniel? ¿Estaban allí Esa disfrutando? Es la información que tenemos, que estaban participando de la actividad y como te dije, de acuerdo a cómo se desarrolla la investigación, la pesquisa, ¿verdad?, vamos a tener datos adicionales durante el día. Oiga, ¿y es cierto que hubo un motín allí o estos son cuentos de camino? Pues mira, yo hablé temprano en la mañana con el teniente coronel Santos Noriega, que es el oficial que se designó a cargo de este plan de trabajo allí, y la única novedad reportada es esta. Se mencionó algo a eso de las 3 de la mañana, 3:30, de que una tercera parte de las personas que participaban del espectáculo allí se retiraron, pero fuera de eso no me informó de ninguna novedad extraordinaria sobre... O sea, que eso de motines no consta a la policía. Eso no, de que ha habido por lo menos a la policía no se le dio parte y obviamente los compañeros están destacados allí. Tenemos suficiente personal para atender esa actividad, ¿verdad? Y no se reportó ningún incidente, aparte de que te mencioné de los arrestos. Cómo no. Bueno, le agradezco el tiempo, coronel. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Cómo no, Julio. Excelente día. Que estés bien. Nos acompaña el senador William Villafañe. Buenos días. Muy buenos días para ti, Julio, y buenos días para el pueblo de Puerto Rico. Bendiciones para todos. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Muy contento, muy feliz, en la calle, en contacto directo con la gente. Mire, bueno, ¿por qué fue importante para usted el conseguir el endoso de Ricardo Rosselló? Más allá del hecho de que sabemos que son amigos, ¿verdad?, de hace mucho tiempo, pero en el plano político electoral, ¿por qué es importante que lo endose Ricardo Rosselló? El delegado congresional, el doctor Ricardo Rosselló, es la persona que ha liderado la creación de la delegación extendida, que ya sobrepasa los 17,000 puertorriqueños aquí y en los estados. Y como saben, recientemente hice la propuesta de establecer 435 comités enlaces para expandir, ampliar el alcance y la efectividad del ejercicio de las funciones de la oficina del comisionado residente en Washington. Y para poder iniciar inmediatamente con eso, era necesario poder integrar a estos miles de voluntarios que a través de toda la nación ya han comenzado a contactar las oficinas congresionales para principalmente el asunto del estatus, pero yo quiero integrarlos para atender todos los asuntos concernientes a Puerto Rico. Y eso nos va a permitir en los próximos meses comenzar a identificar personas que puedan desde ya ir conformando estos comités, y una vez juramentemos el próximo enero del 2025 como comisionado residente, ser efectivos y lograr resultados lo más pronto posible para Puerto Rico. Mire, y reiterando la pregunta, ¿por qué es importante, verdad, que él esté encabezando estos endosos? ¿Por qué es importante para usted ser endosado por Ricardo Rosselló?
El doctor Ricardo Rosselló ha sido el único funcionario electo mediante el mecanismo de nominación directa en un domingo donde muy poca gente se esperaba que fuera a votar. Decenas de miles de puertorriqueños fueron a no hacer una cruz, sino a escribir su nombre. Y eso demuestra el gran liderato que tiene dentro de las huestes estadistas. Estamos convencidos de que su colaboración en el sentido de lo que debe ser el plan de trabajo de la comisaría residente y cómo puede mejorar su efectividad, pues ciertamente tiene mucho que aportar, así lo entienden los estadistas, y esto lo que lleva el mensaje es de que seguimos sumando. Desde que nosotros anunciamos nuestra candidatura ya, 27 alcaldes, 37 presidentes municipales, la delegación del Senado, la mayoría de los representantes, gran parte del liderato del partido, el equipo electoral y toda la gente de base está apoyándonos. Nosotros estamos básicamente arrasando en este proceso primarista. Mire, don William, evidentemente don Ricardo Rosselló tiene mucho pull, como dicen por ahí, dentro del movimiento estadista, tanto así que, como usted recuerda, obtuvo un escaño mediante write-in, ¿verdad? Y para muchos estadistas lo que diga el doctor es ley, ¿verdad? Él tiene mucho pull allí y eso puede ser muy beneficioso para una primaria. Para la elección general, ¿usted cree también que es una figura que le va a ayudar a usted de ser el candidato a Washington a atraer votos de la periferia o podría ser todo lo contrario, un obstáculo? Bueno, en primer lugar, y tú me conoces, Julio, yo hago mis decisiones y mis acciones principalmente tomando como base el beneficio que logra a final de cuentas para el pueblo puertorriqueño. En términos de el doctor Ricardo Rosselló, nunca he escondido mi amistad con él. Es la persona que me dio la oportunidad de servirle al pueblo puertorriqueño en el 2017 como secretario de la Gobernación, y sería el peor de los políticos y servidores públicos si yo renegara eso. En términos de las elecciones generales, el pueblo puertorriqueño ha visto mi trabajo y mi desempeño como senador, y está claro de que yo nunca les voy a defraudar. Claro, y le pregunto esto porque usted sabe, ¿verdad? Usted es un veterano en estas lides, lo que supone la figura de Ricardo Rosselló es una figura polarizante, y si bien es un plus para una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista, sabe también usted que hay un sector del país para quien es una figura pues que no es bien vista, ¿verdad? Por eso le pregunto si esto podría sí ayudarle en la primaria, pero tal vez ponerle tropiezos de cara a la elección general, y entendiendo perfectamente que los amigos son los amigos, ¿verdad? Los amigos no se niegan, pero hablo aquí del cálculo de la cosa electoral y los potenciales efectos. Todo lo contrario, Julio. En la comisaría residente me va a tocar trabajar con personas que son polarizantes, con personas que quizás algunos no estarían dispuestos a hablar con ellos, con personas que quizás en algún momento dado, pues indirecta o directamente, pues no han estado del lado de Puerto Rico, pero me va a tocar trabajar con ellos para lograr beneficiar al pueblo puertorriqueño y avanzar los intereses del pueblo puertorriqueño. Lo he hecho como senador, trabajando múltiples medidas y proyectos en beneficio del pueblo puertorriqueño con personas que no son de mi misma ideología política. Así que en el caso mío, una de las virtudes de nuestro ofrecimiento al pueblo puertorriqueño es la capacidad de poder trabajar con personas de diversas esferas políticas y que de alguna manera son necesarios para lograr beneficiar al pueblo puertorriqueño. Así que en todo este aspecto, este tipo de dinámica, y verás personas que quizás en algún momento dado pues, representan un ala totalmente distinta a la que el exgobernador representa, que también están con nosotros, también están apoyándonos, y verás también personas que no son del Partido Nuevo Progresista apoyando nuestra candidatura. ¿Por qué? Porque nosotros integramos a todos los sectores de nuestra sociedad. ¿Cómo no? Don William, ¿usted gana esa primaria? Nosotros vamos a prevalecer contundentemente con la mayoría de votos y vamos a prevalecer también en las elecciones. Le agradezco su tiempo como siempre. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Bendiciones. Felicidades. Hablamos con Manuel Lavoy, director ejecutivo del llamado COR 3. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, y felicidades para ti y tu familia en este nuevo año. Igualmente, gracias. Igualmente. Bueno, don Manuel, estuvimos conversando más temprano con alcaldes sobre el tema de la reconstrucción, sobre todo vinculada a los terremotos. Y pues, aun cuando admiten que la comunicación con el COR3 es buena comunicación, están algo frustrados con el tema de la lentitud y hablaron, al igual que la Secretaría de Educación, sobre un tema de fondo que es el tema de tener los fondos, pero no así acceso a contratistas. ¿Está siendo este un problema ya, Manuel? El tema de no tener acceso. Sí tengo los chavos, pero no tengo quien me haga el trabajo. Está ocurriendo en que estamos en un embudo. Yo creo que de la manera en que las cosas se han dado, tienes ahora los proyectos de María, tienes los proyectos de Fiona y por supuesto los proyectos de los terremotos en el caso de los municipios del sur, es que están básicamente saliendo a la misma vez. Y son proyectos que compiten por los mismos recursos y de hecho, recordando que es la agencia, el municipio o la entidad sin fines de lucro que son los que ejecutan la obra y el proceso de contratación y de supervisar a los contratistas. Así que también es el mismo personal que tiene el municipio. Si es un municipio pequeño, es la misma persona o las mismas personas que manejan los mismos proyectos de María, de Fiona, de terremotos. Así que ciertamente eso es un factor. Yo también adjudico que los primeros 2 años, Julio, fueron mucho más difíciles para estos municipios porque estábamos en medio de la pandemia del COVID y eso atrasó el proceso de inspección de las obras de terremotos y luego está el elemento de contratar a esos expertos. Yo recalco que los daños de un terremoto son muy diferentes a los daños de un huracán, sin menospreciar el impacto que tiene en la vida de las personas. Obviamente el huracán es un huracán, claro. Los terremotos igual son dañinos, pero la dimensión del daño es diferente y requiere unos especialistas que las agencias de los municipios lamentablemente se tardaron en contratar porque no los consiguen, porque son personas que son escasos en esas especialidades en Puerto Rico. Ahora bien, como tú dices, los fondos se obligaron ya entre el 2021 y 2022, no es un asunto de fondo, no es un asunto de dinero, están planificando, están ejecutando, se superaron esos retos. Para darte una idea, hace 2 años habían 561 facilidades obligadas por FEMA, ahora tenemos un poco más de 1.600, o sea que en 2 años se triplicó la cantidad de proyectos con fondos aprobados por FEMA. Es un elemento de, como tú dices, el embudo donde ahora tenemos muchos proyectos, incluidos terremotos, pero compiten por los mismos recursos. Esto se veía venir, ¿no, Lavoy? Porque ya desde hace 3 años veníamos hablando de la necesidad de tener no solamente contratistas, sino mano de obra disponible para poder impulsar los proyectos. Y ustedes habían estado tratando de lograr que Washington nos permitiera la importación, si se quiere, ¿verdad?, de mano de obra. Pero Washington como que no ha entendido esa necesidad, me parece, ¿no? Ellos nos apoyan, ellos entienden la necesidad. Lo que pasa es que pero no les dan los obreros, no les permiten traerlos. Son procesos muy complejos a nivel de la burocracia federal y de las dinámicas políticas que se dan a nivel de Washington. Pero yo, por otra parte, seguimos en esa gestión, lo he dicho, pero por otra parte yo también estoy apostando a un sector de la construcción que se ha ido estabilizando con el tiempo, que ha ganado confianza, que ahora al ver certeza de que finalmente hay proyectos que han estado saliendo y que van a seguir saliendo, pueden planificar mejor y pueden apostar también a sus programas de reclutamiento y de adiestramiento. Habiendo dicho eso, Julio, yo lo que sí recalco también, y hay un elemento adicional que quizás pasa por desapercibido, en el caso de los terremotos del sur, sí. Tú vas a Ponce, por ejemplo, Guánica o el propio Yauco, por ejemplo, y tú tienes muchas facilidades que tienen valor arquitectónico, cultural o histórico, y esas son más complejas todavía de atender por requisitos federales que son bien estrictos en esa materia. Y por último, te tengo que decir que también por la particularidad del terremoto no es tan fácil determinar si se puede reparar o se puede reemplazar esa estructura. Te voy a dar 3 ejemplos. El ejemplo de la alcaldía de Guánica, que luego de que se hacen las evaluaciones con FEMA,
se determina que el municipio no puede reparar, va a tener que demoler. Y precisamente el municipio logró demoler esa propiedad el año pasado. Lo mismo ocurrió con el centro de gobierno de Guánica, de propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos, que tuvieron que demolerlo porque eso no se puede reparar. El Colegio Ponceño en Ponce, luego de muchos estudios, finalmente se va demostrando con FEMA que el Colegio Ponceño no se puede reparar y se va a tener que reemplazar, se va a tener que hacer una nueva estructura. Y así podemos ver muchos casos que por eso en algunas instancias puede tardarse un poco más por la planificación que requiere. Secretario, y ahora hablando sobre este embudo que usted nos dice que está ocurriendo, ¿verdad? Con todos estos proyectos que se lograron los fondos, pero todos están bajando al mismo tiempo y no hay suficientes contratistas. ¿Cuál es la solución a corto plazo, si alguna, o simplemente tendremos que esperar a que bajen a cuentagotas los proyectos por ese embudo del que usted habla? Son 4. La primera la mencionaste, ¿verdad? De que se siguen haciendo gestiones con el gobierno federal para atraer mano de obra extranjera. Número 2, estamos apostando a programas de readiestramiento para insertar más personas en la construcción. Número 3, el llamado que hacemos a nuestros ciudadanos que están en Estados Unidos, puertorriqueños y puertorriqueñas que pueden volver a la isla. Y número 4, la estabilidad del sector de construcción, que ciertamente al tener más certeza ellos pueden organizarse, planificar, y lo están haciendo para poder hacer sus apuestas de negocio que permitan reclutar más personas. Don Manuel, pero ese llamado a los puertorriqueños a regresar es realista, el decirle, véngase para que trabaje en construcción. Bueno, es realista en el sentido de que la expectativa no es que va a ser la panacea, no va a ser la única alternativa que va a atender el problema. Yo creo que es una de varias que te mencioné, pero yo creo que hay personas, yo conozco personas, yo creo que cada uno conocemos personas que han decidido regresar por distintas razones, y en parte yo creo que porque las condiciones económicas han mejorado positivamente, eso también es un atractivo, pero a su punto no es la única, no es una varita mágica, son otras gestiones que se tienen que hacer también. ¿Y es atractivo Puerto Rico para que la gente regrese a trabajar en construcción? ¿Lo es? Yo pienso que en general hay oportunidades, y para algunas personas, en comparación quizás con el empleo que tengan con sus condiciones en Estados Unidos, dependiendo de cada caso, yo creo que sí puede ser atractivo. Muy bien. ¿Estos fondos tienen riesgo de perderse, secretario? Los fondos se obligan proyecto a proyecto, o sea que las extensiones de tiempo se solicitan por proyecto, por municipio, por agencia, y hasta el día de hoy FEMA ha sido un gran aliado, le hemos justificado las extensiones y FEMA nos está aprobando las extensiones, así que yo no vislumbro por el momento un riesgo en esa área. ¿Cómo no? La voy como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Igualmente, buen día.